Hola Isabel, muy buenas tardes y bienvenida aquí a la tercera última conferencia del Diplomado en Diseño de la Vivienda Colectiva Contemporánea. Gracias por estar aquí con todos nosotros. Un gusto, Graciano. Muchísimas gracias y saludos a todos los que nos están viendo. Gracias. Isabel, voy a leer un poco tu currículum rápidamente para que un poco, para poner en contexto aquí digamos, a los participantes del diplomado y a quien nos va a seguir en línea, digamos, en Facebook. Entonces, la maestra Isabel Aparici Turrado es licenciada en Antropología y Periodismo y es máster en Gestión Cultural. Ha sido profesora del Máster Laboratorio de la Vivienda del Siglo XXI de la Universidad Politécnica de Cataluña. Es autora del libro Barcelona Singular junto a Josep María Montaner. Ha trabajado en el mundo de la edición y actualmente impulsa la promoción de las industrias creativas en el Design Hub Barcelona. Por lo tanto, renovándote aquí la bienvenida, Isabel, te dejo la palabra para que pueda impartir tu conferencia. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. Hola a todo el mundo. Buenos días por ahí a los compañeros mexicanos. Espero que estéis todos muy bien y que os estéis cuidando mucho. En primer lugar, me gustaría dar las gracias al maestro Graziano Grau por la oportunidad de estar aquí con vosotros y de impartir esta conferencia y compartir esta hora hablando sobre vivienda colectiva contemporánea y sobre cultura. Si os parece, voy a compartiros la pantalla para poder ver la presentación que tengo por aquí y que me ayudará un poco a seguir la línea de lo que os quería contar. Vamos a ver. ¿Lo veis? ¿Sí? Perfecto. Pues bueno, esto es a lo que os invito a que charlemos en la próxima hora, hablar de vivienda contemporánea como activo social y cultural. Lo que os voy a proponer es una mirada transdisciplinar, más allá de la técnica o más allá del urbanismo, de los modos de habitar que podéis haber hablado con otros maestros durante este diplomado. Yo os propongo una visión pues, desde la antropología, un poco desde las humanidades y la sociología. Y os propongo que hablemos de vivienda, de ciudadanía y de comunidad. Básicamente, la pregunta que quiero lanzar y que me gustaría comentar hoy con vosotros es ¿cómo puede la ciudad aprovechar la vivienda para conseguir una ciudadanía más cohesionada, más implicada y más empoderada? Vamos a ver cómo podemos resolver esto a través de la activación social y cultural de la vivienda. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver qué valores nos puede ofrecer la vivienda, vamos a ver qué es esto de la activación social, vamos a ver cuáles son las estrategias de activación, cómo podemos conseguirlo, qué tendríamos que hacer para conseguir que esa vivienda nos impulse la cohesión de la comunidad. Vamos a ver algunos riesgos también y al final vamos a intentar dar alguna conclusión para el final de la charla. Sí que me gustaría comenzar compartiendo con vosotros cómo empezó mi interés por este tema, para que veamos también un poco cómo surgen las cosas y realmente me parece una anécdota que sí que quiero compartir con vosotros, aunque sean un poco las intimidades de la investigación. Pues comenzó aquí, lo veis, es un edificio de vivienda, está en Barcelona, está en el casco antiguo de Barcelona. Es un edificio, no sé si veis mi cursor, se entra por esta parte de aquí, está en una calle muy estrecha y tiene un pequeño patio alrededor del cual se accede a las viviendas y crea una zona muy bonita y de comunidad para toda la gente que vive en el edificio. Hace unos cuantos años, con un grupo de estudiantes que precisamente también eran de México y venían a Barcelona, estábamos viendo el edificio, comentándolo por fuera con otros maestros arquitectos y este grupo de estudiantes. Justo salió uno de los vecinos y le pedimos por favor si podíamos llegar hasta este pequeño patio para que los chicos pudieran ver realmente cómo se organizaba y tener un poco la experiencia del edificio. Nos permitió todo, sí, entrar, normalmente ya vienen muchos arquitectos interesados en este edificio. Justo estábamos allí, 2 minutos, y apareció otro vecino totalmente irritado. ¿Qué hacíamos allí? Nos sacó a todos allí de más maneras. No, fuera, todo el mundo fuera, que aquí no hay nada que ver. Y salimos y a mí me quedó dentro en mi corazoncito la pregunta de por qué aquella persona no sabía ver ningún valor en el edificio que él tenía todos los días a disposición.
Allí sí había cosas que ver, ya sabía que había muchos arquitectos que pasaban por allí con los ojos curiosos. Y mi pregunta fue, ¿cómo hacer que esta persona se sienta orgullosa de estar allí? ¿Cómo hacer que tenga un vínculo con su edificio que nos permita hacer que tenga ganas de enseñárnoslo? Ya entiendo que quizá no era el momento, la hora, o que estas visitas a veces rompen un poco la vida de los vecinos, pero realmente es algo que sí que me llevó adentro y empecé un poco la investigación de la vivienda y los vínculos entre habitante, vivienda y comunidad. Y esto es un poco lo que vamos a ver hoy. Empecemos precisamente con este punto, con qué nos da la vivienda a nosotros, qué le estaba dando a esa persona la vivienda, qué valores le ofrece. Hay un valor que es bastante claro y es que la vivienda crea nuestra identidad personal. ¿Qué barrio elegimos o dónde podemos acabar viviendo? ¿Qué ponemos dentro de nuestra vivienda? ¿Cómo la organizamos? Todo eso construye nuestro yo, construye nuestra pertenencia a un lugar. Estos son imágenes de cómo tres personas diferentes han organizado un mismo espacio. Se trata de las viviendas dentro de un mismo conjunto, que es la Casa Bloc de Barcelona. Se hizo un proyecto fotográfico de ver cómo cada persona había ido adaptando. Son yos diferentes, son personas diferentes dentro de un espacio que cuando fue creado era el mismo. Aquí os he dejado la URL por si tenéis curiosidad de ver cómo se desarrolló todo ese proyecto entre sociológico y artístico sobre la construcción de la persona a través de su casa. Además de esta identidad personal, en la vivienda se construye una identidad del barrio. Las viviendas forman el paisaje de todos los vecinos del barrio, no solo de los que viven en ellas. Y también construyen el espacio público, el espacio de relación. Las viviendas son el cuerpo, la corporalización de ese barrio, y en ellas al final nos acabamos reconociendo. Por ejemplo, os pongo este edificio. Este edificio se llama Walden 7, es de Ricardo Bofill y taller de arquitectura, está en una localidad cercana a Barcelona, se llama Sant Just Desvern, y como veis es un gran edificio de 16 plantas, una mole, es muy grande. Entonces, no solo importa a los que viven en él, sino también a todos aquellos vecinos. La pregunta es, ¿y tú dónde vives? ¿Sabes el edificio grande? En la calle de detrás, en la calle de al lado. ¿Dónde está aquella tienda? Está un poquito más allá del edificio grande. Son lugares de referencia, nos gusten o no, todos los edificios de vivienda que van componiendo nuestros barrios y que nos van proponiendo estos lugares de relación y de interrelación. Si no conocéis el edificio o el proyecto de Walden 7, os invito a que le echéis un ojo en internet. Es realmente una propuesta muy interesante, es una propuesta de principios de los años 70, es una ciudad vertical, construida verticalmente, alberga a casi 1000 familias. Vamos a ir viendo otros detalles de este edificio durante toda la charla. Y sí que os invito a que echéis un ojo a los planos y a toda el compuesto también intelectual que dio pie a la creación de este edificio, que se asienta en los terrenos que fueron una empresa cementera. Aquí tenemos todavía una chimenea que precede de ese momento. Bueno, hecho este pequeño apunte del Walden 7, porque nos lo vamos a encontrar después, vamos a seguir recuperando cuáles son estos valores de la vivienda. Habíamos hablado de la identidad personal, hemos hablado de la identidad de barrio, pero también deberíamos hablar de la cohesión social, porque en un edificio, especialmente de vivienda colectiva, se toman decisiones y se toman decisiones en comunidad. Hemos de ver cómo mantener el edificio, hay que llegar a acuerdos sobre utilización de espacios, hay que ponerse de acuerdo con el resto de nuestros vecinos. Os he dejado esta pequeña ilustración. Aquí en España es un cómic muy popular, especialmente durante los años 60-70. Se llama 13 Rue del Percebe y es una comunidad de vecinos donde siempre les pasan muchas cosas. Es bastante curioso, pero nos ilustra muy bien esa necesidad de llegar a acuerdos con los otros para que nuestro edificio, nuestra comunidad, nuestra pequeña célula social, primero tendríamos la familia y luego tendríamos nuestra comunidad de vecinos, siga funcionando.
además de tomar decisiones comunes que nos hacen ser un grupo compacto, tenemos elementos de convivencia. Podemos crear redes de ayuda, podemos crear elementos comunitarios, servicios comunitarios. Esto que os dejo aquí es una nota que apareció en muchos periódicos. Estaba en un edificio de vecinos, creo que era de la Comunidad de Madrid durante esta pandemia, durante especialmente el confinamiento que tuvimos aquí en España en los meses de marzo y abril, donde una vecina se ofrecía a ir a hacer recados y a hacer las compras a gente mayor o a gente que no podía salir de su casa. Es decir, ahí se estaba creando en ese edificio de vivienda colectiva un grupo cohesionado, un grupo donde se estaba prestando ayuda mutua. Estos serían tres de los grandes valores que la vivienda nos construye y nos va dando y que podríamos llevar un grado más allá para hacer que vayan a un nivel global, a un nivel superior. ¿Cómo podíamos aprovechar estos valores a nivel de ciudad? Lo que yo propongo es que pensemos en una activación social y cultural. ¿Y qué entendemos por eso de activación? ¿Esto qué es una activación social de la vivienda? Vamos a ver su definición canónica, que sería que la activación es el proceso de puesta en valor y difusión de las determinadas características de un elemento para generar una respuesta. Para que veamos de dónde surge todo esto. Esto es un término muy utilizado especialmente en la gestión cultural asociada al turismo y se utiliza muchísimo en destinos turísticos. Desde una ciudad que quiere venderse como destino de playa, es decir, hemos tomado la ciudad, hemos tomado una de sus características, nuestras playas son preciosas y esto es lo que estamos poniendo en valor, aunque pueda tener una vida cultural, aunque pueda tener una gran riqueza gastronómica, se decide que turísticamente se activa, se llama así, por las playas y ahí lo tenemos. ¿Cuál es la respuesta que busca la activación turística en ese caso? Atraer visitantes. Nosotros vamos a tomarlo en un sentido totalmente diferente. Para nosotros, nuestro elemento base va a ser el edificio de vivienda. A ver si sale aquí. El edificio de vivienda va a ser nuestra base. ¿Y qué respuesta vamos a querer obtener? Bueno, vamos a querer obtener un vínculo con el... Dime. Ya no se ve tu pantalla, ¿eh? No se ve la pantalla, perdón. Vamos a ver qué ha sucedido. Compartir pantalla, perdón. Algo he tocado aquí que no ha salido. A ver, ¿ahora? ¿Sí? Ha vuelto. Sí. Volvimos entonces. Estábamos hablando de transportar esta activación, que sería un concepto que se utiliza en turismo, a nuestro discurso sobre la vivienda y sobre la vivienda colectiva. Nuestro elemento a activar será un edificio de vivienda colectiva, preferentemente. Y la respuesta que queremos obtener es, por ejemplo, hablábamos, un vínculo con el territorio. Es decir, los habitantes de ese edificio se reconocen en él, se encuentran anclados a él, a esas calles. Tenemos un enraizamiento. Pensemos, por ejemplo, en un barrio de nueva construcción, donde no hay una historia, no hay mucha historia pasada. Hay que enraizar a la gente, decirle, ayudarle a que genere raíces, a que genere ciudad, a construirle una identidad. Imaginemos también que tenemos unos edificios de vivienda donde vamos a alojar a gente que proviene del campo, gente que mira del campo a la ciudad, por ejemplo. Esa gente ha perdido sus raíces, ha perdido los referentes que pueda tener. Es muy importante que puedan encontrar un vínculo con el que construirse como ciudadanos de esa ciudad, valga la redundancia, o de esa localidad donde vienen nuevo. También es el orgullo de decir, ostras, es que yo vivo en este edificio que tiene este valor. Es un poco lo que le pasaba a aquel señor que nos había echado de su casa porque no había nada que ver, aquí no hay nada, es que este edificio es un otro como otro cualquiera y a lo mejor no lo es. Construyamos ese orgullo, esa personalidad, esa reivindicación de decir, ostras, es que yo soy de este edificio, me reconozco en él. ¿Por qué? Porque cuando estamos orgullosos de un sitio, lo cuidamos más.
Cuando nuestra casa, estamos orgullosos de nuestra casa, llegamos nuevos, la cuidamos mucho más. Y si cuidamos nuestra casa y cuidamos nuestro edificio, cuidaremos del barrio. Intentaremos que esté más limpio, intentaremos ser más cívicos, intentaremos que todo siga ordenado. Ese cuidado del entorno va también muy asociado o puede cultivarse ya desde el propio edificio de vivienda. Otro elemento, ya hemos hablado antes, es la cohesión social. Es decir, si todos compartimos un referente, podemos estar cohesionados y podemos tener una identidad de comunidad. Podemos vernos a nosotros mismos como la comunidad que vive aquí, la comunidad de este barrio. Todos juntos podemos crear nuevas rutinas, nuevas dinámicas, fiestas que unan nuestros lazos. Y al final, ¿qué tendremos con todo esto? Una ciudadanía más activa. ¿Y qué quiere decir esto? Pues quiere decir una ciudadanía más participativa, que va a reivindicar ante las instancias políticas, por ejemplo, cuando necesite más servicios, pero también va a aplaudir cuando reciba esos servicios y va a ser más democrática, porque al final va a entrar en la vida urbana y en las decisiones urbanas con voz y con voto, porque ya desde su vivienda ha tenido toda una serie de inputs que les acerca al ejercicio activo de la ciudadanía, que al final también es un ejercicio democrático. Si lo llevamos lo extrapolamos, tendríamos un gran ejercicio de democracia que podemos ya impulsar desde nuestro edificio de vivienda. Entonces, ¿cómo lo vamos a conseguir todo esto? ¿Con qué procesos vamos a poder conseguir generar todas estas respuestas? Yo lo divido en tres partes, en tres procesos diferentes, tres diferentes estrategias. La primera sería el reconocimiento y la valoración, es decir, busquemos qué cualidades, qué características de este edificio de vivienda, por qué me interesa. Básicamente, así muy rápido, reconoceríamos tres. Cualidades que pueden estar basadas en el pasado, por ejemplo, este edificio de vivienda se asienta sobre lo que fue una antigua fábrica que daba trabajo al barrio, que dio nombre al barrio, o sobre una finca que fue el germen de todo una serie de barriadas o perteneció a tal persona. Nos anclamos en el pasado, queremos saber qué hubo antes de que nosotros llegáramos a ese edificio, porque no llegamos a un terreno yermo, siempre ha habido alguna historia anterior. Puede ser una cualidad del presente. Por ejemplo, si hacemos un edificio en el que ha habido un proceso participativo, es una cooperativa, todo el mundo ha estado muy implicado, esto también hay que explicarlo. O, por ejemplo, si ha habido algunas determinaciones en la construcción del edificio. No sé si os suena el Frauenwerkstatt en Viena, donde a partir de la colaboración de muchas mujeres, impulsado por mujeres, por arquitectas, también a través de tomar el pulso, de hacer entrevistas a las necesidades de la gente que lo iba a habitar, se construyó. Son características de presente. También podemos anclarlo en características de futuro. Imaginemos que estamos haciendo el desarrollo de una ciudad, un nuevo barrio para la ciudad. Esos que están a veces, esos suburbios que están un poco alejados, nos podemos plantear la ciudad del futuro. La ciudad del futuro la estamos construyendo nosotros, la estamos ampliando nosotros, somos como los pioneros que llegamos a esta parte. Entonces, serían un poco estrategias, cualidades que nos pueden ayudar a esta construcción. ¿Para qué? Para crear un vínculo entre los ocupantes y su vivienda. Recordemos que este es nuestro fin último. La segunda parte, una vez que tenemos estas características reconocidas y valoradas, las señalizamos. Es decir, las hacemos tangibles, hay que señalizarlas. Podemos tener esta historia, esta memoria, estamos sobre lo que fue una antigua fábrica o por ejemplo, pero si no lo tangibilizo, no le hago una placa. ¿Cómo lo explico? Con una placa, lo explico con una exposición, lo explico con un mural que hago fuera. Tenemos que tangibilizarlo. ¿Para qué? Para poder difundirlo, que es comunicarlo. Es muy interesante comunicarlo al interior de la comunidad de vecinos, pero también a la gente del barrio, a la gente que está pasando todos los días por delante de un edificio de vivienda sin saber a lo mejor que ese edificio es un referente arquitectónico de suma importancia en su ciudad.
Y si no se lo explicamos, pues evidentemente tampoco no lo van a reconocer y a conocer. Entonces, reconocimiento, señalización y difusión serían las tres partes del proceso, las tres estrategias sobre las cuales apalancarnos. Vamos a verlas un poco en detenimiento cada una. La reconocimiento y la valoración. Bien, hay una estrategia clásica de reconocimiento y valoración que es la patrimonialización. Hay unos catálogos del patrimonio histórico-artístico normalmente en muchas ciudades, en Barcelona lo hay, en Europa es muy común. Están los catálogos del patrimonio de la humanidad de la UNESCO. ¿Y qué valoran? Pues normalmente valoran criterios artísticos y criterios temporales. Es una reliquia, es un vestigio, son unas ruinas. Bien. Todo esto nos lleva a tener, por ejemplo, un ejemplo de patrimonio, de este monumento, de este edificio que ya ha sido monumentalizado, alguien le ha puesto la etiquetita de esto es patrimonio, sería la Casa Milà, la Pedrera de Barcelona, no sé si la conocéis, es un elemento turístico de primer orden, ¿ya? Muy importante, tiene un museo, se puede visitar la azotea, la parte superior. Bueno, atraía antes del COVID a miles de turistas cada día pasaban por ella. ¿Por qué? Porque ha sido monumentalizada, ya se le ha colgado la etiqueta de señoras y señores, esto es muy interesante, vayan a verlo, es un edificio de vivienda colectiva. Es de 1910, pero entró en el catálogo en 1969. Me gustaría haceros este hincapié porque cuando se construyó esta casa no era ni mucho menos ni monumental, ni le interesaba a la gente, ni creían que fuera a tener mucho éxito. De hecho, en los diarios de la época se hacía una broma y es que parecía un garaje para cepelines. Esto es uno de los chistes de la época en la que la casa, esta obra de Gaudí fue muy vituperada y fue realmente muy, muy criticada. Con eso, ¿qué os quiero decir? Este catálogo cambia con el tiempo, es mutable. Lo que hoy no está, un edificio que hoy a lo mejor no interesa o que todavía no está en el catálogo, lo podemos incluir, podemos hacer push para incluirlo. ¿Por qué? La patrimonialización, su visión principal es preservar, que no venga la piqueta, que no lo tiren, que no se reforme. Y es una estrategia top-down, es decir, hay un senado, hay unos consejos de expertos y expertas que deciden este sí, este no. Por ejemplo, el patrimonio de la UNESCO se reúne, valora y dice, hemos decidido que este sí, este no. Y en la ciudad pasa un poquito lo mismo. En ocasiones quedan fuera de catálogo cosas como las viviendas obreras, por ejemplo, hay muy poca catalogación, al menos en Europa, de vivienda obrera, porque ese carácter monumental, artístico, no lo tiene y hay que reivindicarlo mucho. Y el patrimonio industrial también ha sido otro de los grandes olvidados durante mucho tiempo. Os dejo aquí un ejemplo de Barcelona. En un momento una reforma urbanística permitía el derribo de fábricas no catalogadas, que no están dentro de esta patrimonialización, tirarlas para realizar pues, edificios de oficinas o viviendas. Entonces, los vecinos, las asociaciones de vecinos se reunieron diciendo, ostras, no, hay elementos muy valiosos que ya deberían estar en catálogo y que la gente del catálogo no los ha tenido en cuenta. Y a veces esta patrimonialización hay que empujarla un poquito, ¿vale? Pero recordemos, nosotros no estamos aquí hablando de una activación ni turística ni patrimonial. Nosotros lo que queremos es una activación que fortalezca la comunidad y la cohesión. Por lo tanto, normalmente nosotros, esta activación nuestra vendrá porque hay un edificio singular, por uno o muchos motivos, porque hay un edificio histórico y normalmente va a ser bottom-up. Es decir, la propia comunidad de vecinos de ese edificio va a ser la que va a impulsar, o puede ser la que impulse, es decir, ostras, es que mi edificio es muy interesante por estas características. Veamos un ejemplo, el Walden 7 que estábamos viendo antes. El Walden 7 es un edificio construido a principios de la década de los 70 y ya en la primera ocupación, en 1976, tenía gravísimos problemas de humedades. Le caían losetas al suelo. La cosa era bastante compleja
Tanto es así que se quería derruir, se quería declarar en ruina y derribarlo. Y la comunidad de propietarios se unió muy fuerte para decir, no, es un edificio singular, tiene unos valores arquitectónicos, es ya un icono de toda la zona. Por favor, salvémoslo, hagamos lo que sea. Al final, después de muchos años de lucha, consiguieron que el ayuntamiento de Sant Just, que es donde está ubicado, costeara una parte de esa reforma. ¿Vale? Con lo cual, ese reconocimiento, esas características las tenemos que buscar en lugares diferentes y con estrategias diferentes. ¿Vale? Pasemos ahora al segundo elemento, que era la señalización. Empecemos por la señalización exterior. Yo os pongo un caso de señalización que a mí me gusta bastante, mucho, por no decir. Es la que hay en Milán, por ejemplo. Este es el caso de la Casa Rusticci, es una casa de la década de 1930, de Giuseppe Terragni. Y bueno, pues como veis, en la entrada tienen un plafón donde nos explican, tanto en italiano como en inglés, para que la gente, bueno, también los turistas puedan entrar en qué es esto. Y no solo nos dice quién y cuándo, sino nos dice por qué es importante, las aportaciones a la arquitectura de la ciudad y a la arquitectura contemporánea de esta casa Rusticci, de manera que todo el mundo que pasa puede decir, uy, aquí hay una placa, esto es importante, espérate que me la voy a leer. Y los vecinos, tanto del edificio como de fuera, pueden tener una contextualización general. Estamos enseñando a leer la ciudad y a comprenderla poquito a poco. Ahora os voy a poner un ejemplo en Barcelona de señalización exterior que me parece que aporta muy poco y que no sigue este modelo italiano que es para mí muchísimo mejor. Y es la señalización que hay en esta casa. Esto es una casa de vivienda colectiva también, de la Barceloneta, de un arquitecto que se llama José Antonio Coderch y Manuel Valls. Es un hito en los años 50 en la ciudad, un referente, está cerca del Paseo de la Playa, pasa muchísima gente por allí, pero todo lo que el ayuntamiento ha decidido hacer es, en la puerta de entrada, como veis, de un estilo pues, bastante racionalista, ha puesto un palo y ha puesto un cartel que dice Barceloneta, este es el barrio donde está, y el nombre de la casa, Casa de la Barceloneta. Casa de Coderch y Manuel Valls, y este es del año. Y si quieres saber algo más, pues lo buscas en Wikipedia, porque yo no te voy a dar más datos. Está muy bien que esté señalizada, sería un primer punto, pero sería muchísimo mejor si podemos aportar algo más, sin que sea, pongamos un código QR que nos envíe a una página web donde podamos explorar el por qué es importante y qué está aportando y por qué está así la de al lado no. ¿Me entendéis? Hay que dar un poquito, un plus cuando se trata de señalización exterior. Esta sería la exterior para cualquier ciudadano y para vecinos del barrio y para que podamos, como os decía antes, leer la ciudad y comprenderla. Vayamos ahora a la señalización interior. La gente que está en el edificio también sería interesante que pudiera saber algo más sobre él. Aquí os voy a poner de nuevo un ejemplo del interior del Waldenset, donde vemos una exposición, donde tenemos aquí fotografías del conjunto, las plantas y una explicación. Esto sirve para que los vecinos y la gente que entra al edificio, pues visitantes, etcétera, comprenda un poco más por qué ese edificio tan grande, cuál fue su historia, era solo aquel edificio, era parte de un conjunto que en realidad no se llegó a construir entero, por qué sus formas, en qué estaban pensando, cuál es el sustrato, como os digo, ideológico, porque aquí trabajaron también antropólogos, poetas, por ejemplo, en la construcción de este edificio. Podemos pensar en mil y una maneras en cómo dar pistas sobre por qué ese edificio es valioso, por qué tienes que estar orgulloso y orgullosa de vivir en nuestro edificio. También podría haber sido, por ejemplo, imaginemos un mural en esta pared de aquí, podríamos haberlo hecho en un mural, no tiene por qué ser una exposición al uso. Se pueden pensar muchas y diferentes maneras para poner de relieve todos esos valores que hemos señalado en el punto anterior. Vayamos ahora un punto más adelante. Ya lo tenemos señalizado, ahora lo vamos a difundir, lo vamos a explicar a todo el mundo y no hace falta que pases por delante para que sepas que este edificio es un hito para nuestra comunidad. Bien, ¿cómo podemos hacerlo? Pues hay diferentes maneras de hacerlo con diferentes grados de interferencia en la vida del edificio. Hay algunas que son muy intrusivas,
y otras que no lo son tanto. Vamos a empezar con las menos intrusivas para difundir bueno, pues todas las características de nuestro edificio. Y vamos a volver otra vez al ejemplo del Golden Set. El Golden 7 lo podéis reconocer en este cartel de las fiestas mayores de Sant Just. Son las fiestas del municipio y ese año bueno, pues se escogió como elemento que nos identifica a todos la chimenea que ya hemos visto y una parte del edificio. Es como escoger el skyline de Nueva York o es como escoger la silueta de nuestra catedral o la silueta de una montaña o cualquier cosa. Un edificio de vivienda también puede ser protagonista. No solo tiene que ser el skyline, no solo tiene que ser la efigie de la catedral, una escultura, no, también nosotros como creadores de un edificio de vivienda podemos darle ese input, podemos llevarlo a todo el municipio y que todo el municipio diga, sí, yo soy de esa localidad donde está ese edificio que tú a lo mejor conoces. De igual manera, os voy a enseñar otro cartel, esto es, digamos, el nivel menos intrusivo. Es la fiesta mayor de un barrio de Barcelona que se llama Les Cortes, y en este caso ellos escogieron, no es bien un edificio de vivienda, pero nos sirve bastante para lo que queremos mostrar, y es una pared vertical, un jardín vertical que tienen muy chulo, muy bonito. Y ese distrito está súper orgulloso de su jardín vertical. Y su jardín vertical sale en el cartel de las fiestas, porque es lo más. Y es lo que ellos en ese momento, ese año, en 2011, están súper orgullosos porque se acababa de inaugurar. Y es un punto de referencia. Y ellos se reflejan, nos vemos reflejados, nos sentimos identificados con él. Otro elemento que podemos hacer, pues aquí tenéis una publicación. Este es un libro sobre un barrio de Barcelona que se llama Montbau. Cuando cumplió 50 años, el ayuntamiento patrocinó el impulso de esta publicación, donde se explicaba cómo se construyó, quiénes fueron los arquitectos, porque es un conjunto muy grande con arquitecturas racionalistas diferentes, pero también historias de vida. Aquí tenemos entrevistas a vecinos que habían llegado desde el primer día, a vecinos más nuevos, gente que ha pasado toda su vida ahí, comerciantes, fotografías, participación. Es decir, nos proyectamos a toda la ciudad. Cualquiera puede encontrar este libro en su librería y decir, ostras, mira, pues este barrio, estos edificios, pues deben estar muy bien, les han hecho un libro, quiero saber más sobre ellos. Veamos ahora otros elementos un poquito más intrusivos, que ya no es simplemente un libro, ya no es simplemente aparecer en un cartel. Veamos, volvamos a al Walden 7 que nos está acompañando durante toda la presentación, porque ha hecho muchas cosas y es un buen ejemplo, creo yo, de activación social. Walden 7 tiene una página web, de hecho, pues cuando acabemos, si os interesa, podéis entrar, veréis imágenes, veréis cómo la asociación de sus vecinos está organizada, porque son gente muy organizada, tan organizada que hasta ellos mismos se llaman waldenitas, han generado una identidad propia de edificio, como si todo el edificio fuera una ciudad, que es la idea que tuvieron los arquitectos cuando lo crearon. Y esta gente, antes del COVID, ahora todo está suspendido, permitían visitar el edificio. Uno se apuntaba y se permitía una ruta guiada por el edificio. Una persona de la asociación de vecinos hacía una ruta con los estudiantes del máster de vivienda aquí de Barcelona, lo hicimos en varias ocasiones y era muy interesante no solo poder visitarlo, sino visitarlo con una persona que vivía allí y que podía contarte un poco cómo era realmente la vida, problemas, curiosidades, cómo era la organización, etc. Estas visitas estaban reguladas. Esto era una gran inversión de tiempo de una persona que estuviera allí montando estos circuitos, organizando los horarios. Esto ya empieza a ser un poco más intrusivo. Ya no es tan fácil que una comunidad pequeña tenga a alguien que diga, ostras, sí, yo puedo hacerlo, yo puedo los sábados por la mañana acompañar a la gente. Otra manera de hacerlo, la que propone la cooperativa de Habitatge a la Borda, es una cooperativa de vivienda del barrio de Sants de Barcelona. Estos han grabado un vídeo. Dicen, nosotros como no vamos a poder hacer muchas visitas, pues hacemos un vídeo y entonces vosotros mismos desde México podéis visitar este edificio, que ha levantado como mucha expectativa entre la comunidad arquitectónica, como si dijéramos de Barcelona, tanto por los métodos constructivos, con el uso de la madera, materiales reciclables, como también
porque ha sido un proyecto cooperativo, es decir, participativo entre la gente que iba a vivir, y es una manera de crear vivienda muy nueva y todo el mundo tiene como muchas expectativas de cómo lo habéis hecho, y hay bastante interés. Entonces, si ya sabemos que nuestro edificio va a generar interés, pongámoslo fácil para su difusión. Grabemos un vídeo, hagamos una publicación, difundamos estos valores. En el caso de este edificio, hay unos valores de participación, de comunidad, de que los habitantes han sido los que han participado en su creación, en alguna parte de su creación, han llevado no el proyecto, pero sí la producción. Bueno, es interesante. Y ellos en la fiesta mayor de su barrio también han ofrecido visitas, que esto es muy interesante, porque cuando alguien construye un edificio de vivienda al lado cerca de nuestra casa, siempre nos preguntamos, ay, ¿cómo serán? Siempre hay una curiosidad sana. Entonces, podemos abrirnos a los vecinos, podemos compartir con esa comunidad unas visitas, ni que sean unos días establecidos. Sobre el tema de las visitas, hay otra iniciativa que es el 48 Horas Open House Barcelona, que también creo que en algunas ciudades de México también se realiza. Claro, esto ya es que todo un fin de semana, en algunos edificios incluso privados, se organizan visitas, o también hay que estudiarlo mucho, es bastante intrusivo, en el sentido de que hay alguien que va a circular durante unas horas, durante 2 días por nuestra casa. Pero realmente hay muchísimo personal interesado en esto. Entonces, generemos ese vínculo con la ciudad, con conocer cómo son otras casas, cómo son otros barrios, cruzarte la ciudad para ir a ver un edificio de vivienda que te ha interesado, porque hay algo de diseño, porque tiene una historia. Es realmente una manera de generar ese vínculo con la ciudad y ese vínculo con el territorio también. Y por último, otra estrategia de difusión que os quería comentar son las rutas, la generación de rutas. Este ejemplo ya no es ni de Barcelona, es de una ciudad mucho más pequeña, Badajoz, está en Extremadura, en la parte de España que toca Portugal, y hay unos vecinos, unas propias asociaciones de vecinos, han montado una ruta por los lugares más interesantes de su barrio, ¿vale? Y ellos mismos nos dicen, una ruta para dar a conocer sus calles, su historia y el desarrollo comunitario, así como sus reivindicaciones. Es decir, una ruta también nos sirve para decir, sí, pero es que aquí nos faltaría más iluminación, nos faltarían mejores comunicaciones. ¿Y por qué se hace todo esto? Como dice la noticia, los propios vecinos compartirán con los asistentes cómo es la vida en estos barrios poco conocidos. En este caso se trataba de un barrio de suburbio, un barrio un poco más alejado, donde la gente del centro ya no va a ir. Pues ofrezcámosles a esa gente del centro una excusa para visitar ese barrio, para conocer otras partes de la ciudad y para integrar la ciudad en sí. Esto también se ha realizado en barrios que han tenido o que siempre están en la prensa por situaciones de pobreza, por situaciones de tráfico de drogas o de otro tipo de negocios, como si dijéramos, alternativos, o tienen problemas de prostitución. Bueno, ese tipo de barrios está muy bien que puedan autorreconocerse primero los vecinos en qué elementos tienen que son interesantes y cómo explicárselo a los demás. Es decir, hay un momento en que podemos salir en las noticias porque a lo mejor nuestro barrio con problemas o conflictivo, con problemas de droga, está en el centro de la ciudad y en realidad tiene palacios o edificios que fueron muy importantes en otro siglo y ahora mismo están decrépitos o están en mal estado de conservación. Pero queremos que vuelvan a lucir, queremos que volváis a nuestro barrio y no solo porque habéis oído algunas cosas problemáticas. Las rutas son unos elementos de difusión que nos pueden ayudar a trabajar esa cohesión social, la identidad de barrio y la unión de diversos barrios en una misma ciudad. Y si las hacen los vecinos, mejor que mejor, porque animamos a la participación, a esa ciudadanía activa, a esa ciudadanía empoderada que dice yo puedo explicar mi barrio. ¿Vale? Entonces son un poco las diferentes maneras que tenemos de promover nuestro edificio de vivienda. Pasemos ahora brevemente a ver otro tema como serían los riesgos. Todo esto está muy bien, hacemos unas visitas guiadas, determinamos cuáles son los valores de nuestra vivienda. Bueno, la vivienda fetiche sería para mí uno de los principales riesgos que tiene la activación hoy en día.
¿A qué me refiero con vivienda fetiche? Me refiero a aquella que ha tenido un proceso de activación que yo llamaría vacío, o como mínimo vacío de contenido social, vacío de contenido artístico y muy enfocado al turismo. Vamos a poner un ejemplo que me parece que lo va a dejar todo bastante más claro. Bueno, es decir que soy fan de talleres de arquitectura, no es bien esto, pero sí que el ejemplo es del mismo equipo de arquitectos que ha hecho el Walden 7. Tenemos este edificio que se llama la Muralla Roja, está en Calpe, en Alicante, en una población de playa de la costa mediterránea. Este edificio que veis aquí a la derecha, el Xanadu, también es de taller de arquitectura, pero no tiene el mismo problema. Pese a estar uno al lado del otro, este ha tenido una activación brutal, ahora veremos cómo, y este pues no ha interesado tanto. ¿Qué ha pasado aquí? Pues aquí ha pasado que este edificio, el interior es muy bonito, ahora lo veremos, es un edificio que también está pensado en el espacio, como ciudad en el espacio, tiene una inspiración africana de las casbas, de hacer recorridos por pasillos para llegar a tu vivienda, de edificios comunes, de escaleras, un poco laberíntico, todo muy al aire libre, con unas formas muy plásticas. Bien, este edificio durante muchos años, pues bueno, pues despertaba interés entre los arquitectos y arquitectas, la gente que iba allí de vacaciones lo visitaba y no había más problema. En algún momento la oficina de turismo del pueblo pensó, es bonito, lo voy a poner en un calendario. Por lo que se dice, esto comenzó a aparecer en algún folleto, en algún calendario, comenzó a atraer primero a gente de la moda y de la publicidad que empezaron a grabar spots. La cosa no estaba controlada, esa difusión de la que hablábamos antes, no estaba controlada por nadie del edificio, es más, yo diría que por nadie de nadie. Total, esto saltó a Instagram y la última vez que yo miré había 13.000 fotos. Se ha convertido en uno de los paraísos de los Instagramers que van a hacerse fotos al edificio y no les interesa nada más. Hay un valor plástico, hay un valor de escenario, pero en ningún momento se hace en ninguna relación, se hace hincapié en los valores arquitectónicos, en los valores para la ciudad que tenía esa arquitectura tan novedosa, en la casba, en esa nueva manera de vivir. Nada, es simplemente el escenario por el escenario. Aquí no hay más que activación de turística, por eso le llamamos un fetiche. ¿Y esto qué ha hecho? Que la vecindad, o sea, esas pobres personas que viven ahí están amargadas y amargados. Del diario Información, que es propio de Alicante, nos dicen, es de locos la invasión de curiosos que sufrimos en la Muralla Roja. Los vecinos del edificio de Calp se declaran hartos de que se cuele gente para hacerse fotos. Entonces, aquí tenemos un riesgo. Si nadie controla la difusión ni la característica que se difunde de nuestro edificio, podemos tener problemas como estos, que la cosa se descontrole. Acabar siendo un mero escenario, un fondo de una foto. Y generar problemas a la gente que vive allí y que lo tiene que padecer, que pueden estar muy orgullosos, pero ahora se les ha girado en contra. Por lo tanto, la importancia de valorar ya desde la primera ocupación, quizás, qué características queremos destacar del edificio puede ser muy importante. Y yo lo que diría es lo de etiqueta antes de que te etiqueten, pues esto sería así. Antes de que alguien me venga a decir que es muy bonito y que me van a hacer muchas fotos en Instagram, yo prefiero explicar mi historia con mis palabras, porque de aquí se podrían sacar muchísimas cosas a difundir, a comunicar, muchísimas características buenas que nos pueden hacer mejores ciudadanos y no solo ser el fondo de una fotografía de Instagram. Por eso lo de vivienda fetiche y por eso, bueno, yo os invito también a que entréis en Instagram, ya veréis, es un festival, es un festival de la arquitectura contemporánea. De hecho, el Walden 7 también ha tenido muchísima repercusión en Instagram, pero allí como no es tan fácil entrar, no está tan abierto, las visitas eran guiadas, estaban los grupos más controlados, no ha habido exactamente el mismo problema de lo que en catalán llaman camp piqui pugui, que es campo abierto para los Instagramers.
Vamos a ver otro riesgo. Otro riesgo sería la vivienda sin habitantes. Bien, este riesgo normalmente lo encuentro asociado a la patrimonialización, al catálogo de cosas, la monumentalización, que a veces conlleva cierta fosilización, es decir, queremos congelar el edificio como era en el pasado o como está ahora y fosilizarlo, para que cuando usted lo visite esté tal y como el arquitecto lo quiso en 1910. Esto, en el caso de la Pedrera, volvemos sobre el ejemplo que ya habíamos visto, esto ha hecho, por ejemplo, que de este edificio de viviendas, que tiene 5 plantas, si no me equivoco, 1, 2, 3, 4, 5, quedan 3 personas viviendo. De todos los pisos quedan 3 únicamente, porque las rentas se han hecho más altas, porque hay un interés turístico, porque hay muchísima presión turística, o sea, es un ir y venir, colas en la puerta. Realmente la cuestión es que vamos a visitar un edificio de vivienda colectiva donde no hay vida personal, donde no hay nadie viviendo. Y podremos ver la arquitectura y podremos ver la historia, la memoria y cómo funcionan las cosas, pero vida colectiva no vamos a ver mucha. Entonces hay que tener un poquito de cuidado también de cómo activamos las cosas para que no nos queden esto, viviendas sin habitantes, no acabemos activando tanto que echemos a la gente que está viviendo ahí. Por contra, os voy a dar un ejemplo de activación de vivienda con habitantes. Es el caso de la Casa Bloc. Mira, es este edificio racionalista de los años 30 en Barcelona, de Josep María Sert y otros autores, los podéis buscar luego, es un edificio muy chulo. Se hizo una grandísima remodelación hace unos años, una rehabilitación muy, muy a fondo, y se encontró que sería muy interesante poder enseñar, poder monumentalizar, museizar una de las viviendas. ¿Vale? Entonces se acabó aislando una vivienda y convirtiéndola, dejándola también un poco congelada, pero el resto no. El resto del edificio siguen los vecinos, sigue todo normal. Esta está un poquito congelada y la podemos ver, pues tal como veis aquí, tal como en los años 30 se entregó a los primeros y primeras familias que habitaron la casa. ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo gestionamos esto de que sigan viviendo y tengamos esta vivienda? Pues de esta vivienda se encarga el Museo del Diseño de Barcelona. Para entrar hay que pagar una entrada, hay unos horarios, te acompañan, hay unos flujos muy concretos. Por una escalera tú no te puedes acabar perdiendo por el edificio, de manera que todo el mundo puede acabar haciendo su vida normal, pero como turistas o como estudiantes o como simplemente personas interesadas podemos ver cómo es esa Casa Bloc. Además, un punto muy, muy importante de la Casa Bloc, de este proyecto de vivienda con habitantes, es que se contó con todos los habitantes que los veis aquí, muchos de ellos llevan décadas viviendo en el edificio, a la hora de hacer tanto la restauración como esta museización. De hecho, pues parte de los baños, algunas picas, provenían de viviendas que todavía tenían cosas de origen, porque mucha gente había cambiado su baño, había cambiado cosas, pero hay otros que no, que lo tenían de 1930 todavía. ¿Y qué hizo el museo? Pues le compró, como si dijéramos, esos elementos, se transportaron a esa vivienda congelada y se le dio a esa persona pues, un elemento nuevo para que su casa estuviera en mejores condiciones de habitabilidad, pero nosotros podamos disfrutarlo. Y es tan importante contar con la sensibilización de la gente que vive, es muy, muy, muy importante. Es uno de los actores fundamentales cuando queremos hablar de activación y cuando queremos hablar de potenciar los valores de una vivienda. Hay que implicar al vecindario, esto es muy clave, porque al final también tendrán que convivir ellos con la activación. No queremos murallas rojas, no queremos vecindarios que estén hartos de que haya gente, sino que queremos vecindarios que puedan ser más participativos, ser ciudadanos más activos. Y en el caso de la Casa Bloc, pues todos conocieron la historia, conocieron cómo eran los arquitectos, por qué se hizo, cuándo se hizo, tenían mucho, mucho bagaje de cómo era su edificio. Vamos hacia las conclusiones ya. En primer lugar, me gustaría hablar de Walden 7, es un edificio que ha cruzado toda esta charla.
Yo creo que es uno de los ejemplos de activación social y cultural que tenemos, al menos en la zona de Barcelona, lo que conocemos nosotros, más acertado. La influencia del proyecto también es decisiva. Se pensó ya como un edificio ciudad para la vida en comunidad, con muchas zonas comunes, pasillos, etcétera, y esto es un plus. Si un proyecto se piensa para la vida en comunidad, se piensa pensando en los habitantes, esto siempre va a ir a favor del proyecto y a favor de la cohesión social, de la identidad. Esto es muy clave. En el caso del Walden hemos visto que hay una identidad personal y colectiva. Ellos mismos se llaman Waldenitas. Ellos mismos se organizaron para salvar su edificio de ser demolido. Era un proyecto muy bestia, es decir, por favor, salvemos el edificio. Hay una generación muy fuerte de identidad. Hay una organización, implicación social. Aquí tenéis el cartel de la fiesta de los 40 años, porque siempre están haciendo fiestas, que tiene hasta logo. O sea, se han currado un logo de su fiesta, no del edificio, de la fiesta. Y al final, cuando tú inviertes en hacer un logotipo, en hacer un cartel, en montar aquí, ya veis, ahí había vídeo, había música, había conciertos. Esto es que hay una cohesión y hay una comunidad allí muy fuerte, no lo puedes montar de un día para otro. Y es un referente para el municipio, lo hemos visto en el cartel de las fiestas. Hemos visto que realmente ya es un icono compartido entre todos y que al ver el edificio, una persona que no vive en él, pero sea de otra parte de la localidad, se reconoce. Para mí es un caso muy interesante. Os invito a que veáis un documental que se llama Waldenitas sobre la vida en el Walden. Es de la televisión catalana y está en catalán, pero creo que es bastante comprensible para castellano parlantes. Y realmente es un proyecto que yo os invito a que curioséis su web y si venís alguna vez por Barcelona os invito a que también hagáis la visita. Y como conclusión general, yo os dejaría caer solo dos grandes ideas. Primero, incidir en la visión transversal en el tratamiento de la ciudad. Es decir, mirar la ciudad como arquitectos y arquitectas, pero también desde una mirada más sociológica, más antropológica, más, como decíamos al principio, vivienda, ciudadanía, comunidad. Vivienda y democracia o participación democrática al final también están unidas. Aunque nos parezca que estamos haciendo simplemente una vivienda o simplemente algo, un planeamiento de ciudad, ostras, estamos influyendo en la construcción de las personas y en la construcción también de la vida democrática de nuestra ciudad, de la participación, si vamos a ser más o menos participativos. Cosas pequeñas tienen grandes impactos. Y sobre todo esa visión transversal, con un punto antropológico y sociológico, y como antropóloga tengo que daros esta cuña. Y por último, a la hora de gestionar la ciudad, la gestión de ciudad, cuando pensamos en políticas de ciudad, podría adoptar la activación ciudadana de su patrimonio y vivienda colectiva como un recurso más entre el catálogo de medidas para mejorar la vida de sus habitantes y conseguir una ciudadanía más activa. Os lo leo tal cual. Normalmente cuando uno quiere potenciar el dinamismo de una comunidad, se le ocurren muchas cosas y jornadas y, ostras, nuestros edificios de vivienda son nuestro primer refugio y son también un lugar que nos puede enseñar muchas cosas y que nos puede tener un gran impacto en cómo somos luego cuando salimos a la calle. Para mí es la gran idea, es la idea motriz de esta conferencia. No sé, ahora podemos abrir o bien un turno de debate o ver si en vuestras ciudades tenéis casos similares. Podemos atender preguntas, los comentarios que vosotros queráis. Para mí es una idea motriz y bueno, si he conseguido hacerla llegar o despertaros un poco esta curiosidad por esta visión más transversal de la ciudad, pues ya me doy por satisfecha. Muchas gracias por vuestra atención. Aquí tenéis mi correo por si necesitáis algo y no sé, Graciano, ¿cómo queréis concluir la sesión o seguir la sesión? Dejo de compartir pantalla, ¿os parece? Digo, muchísimas gracias, Isabel. Realmente yo creo que ha sido muy sugerente tu plática y también muy clara, ¿no? En lo que quisiste como
de una cierta forma proponer, ¿no? Y creo que es un punto muy importante, ¿no? Que nosotros arquitectos urbanistas o quien planea la ciudad tenga que tener en cuenta, ¿no? La ciudad al final no se construye simplemente de edificios, de materia, etcétera, ¿no? Sino una parte importante es la sociedad, ¿no? Decimos siempre que al final la ciudad no es otra cosa que esta construcción, construcción, digamos, esta materialización de la sociedad, ¿no? Por lo tanto, es muy importante este punto de vista que nos estás dando y también con sus advertencias, ¿no? Que no tiene como, si estos procesos no están controlados, luego pasan, o sea, van desbordados y al final, como no hay control, se vuelcan, o sea, digamos, en contra, ¿no? De los mismos vecinos que ven como un castigo el hecho de tener que vivir, digamos, en estos espacios, ¿no? Por lo tanto, creo que hablar de esos conceptos como tú hablaste, ¿no? De la identidad, ¿no? De poner también valor en unas cosas que a lo mejor los mismos vecinos no ven, ¿no? Porque nadie se las enseñó, nadie le dio como este punto de vista, a lo mejor que eso, creo que es un trabajo muy importante, ¿no? Porque de esta forma creo que los mismos vecinos como que se hacen más, como tú decías, ¿no? Se implican más, son más orgullosos y esto lleva a más cuidados, tanto del edificio cuanto de la ciudad, ¿no? Por lo tanto, se generan toda esa serie de procesos virtuosos que yo creo que es muy interesante, ¿no? Muy interesante el ejemplo del Walden. El Walden lo hemos presentado en diferentes ocasiones porque es como esta arquitectura, ¿no? Interesantes bajo todos esos puntos de vista, ¿no? Incluso de cómo nació en el taller de arquitectura con Ana Bofill y el hermano y todos los demás poetas y músicos que allí estaban, ¿no? Contribuyendo y dando poniendo énfasis, ¿no? En este proyecto como compartido, que al final creo que ha logrado cómo conseguir esta comunidad muy orgullosa, ¿no? De los valdenitas, muy orgullosas de vivir allí, ¿no? Y también interesante porque se ve, ¿no? Como unos conceptos arquitectónicos, la ciudad en el aire y todas esas cosas que eran parte del estructuralismo arquitectónico, luego se reflejan, ¿no? Como en la construcción de esta comunidad. De hecho, sabía que como que hay una lista de espera infinita, ¿no? Para poder ocupar un departamento de eso. Y la gente que allí vive no lo quiere dejar. La misma arquitecta Ana Bofill vive, ¿no? Allí vive dentro Exacto. de este grande sistema entre lo urbano y la ciudad. Por lo tanto, no, yo dejaría aquí la palabra si alguien quiere intervenir, porque creo que es muy importante lo que nos propuso Isabel hoy. Entonces, no sé si queréis aportar algo de vuestras realidades o si tenéis dudas o cosas que comentar. Jessica. Hola Isa, mucho gusto. Em, pues sí me pareció muy interesante porque en el caso de Bogotá, pues donde yo vivo y donde estudié arquitectura, pues experimenté recorridos, pero eran más que todo urbanos y siempre era en compañía porque era en el centro de la ciudad y se suele ver pues el centro de la ciudad muy peligroso, como te pueden robar o sea, no es tan sencillo como recorrer estos lugares de interés cultural. Y también unos cuantos recorridos, pero también eran barriales. Entonces me parece muy interesante como esta visita a las viviendas. Em, Sin embargo, en Bogotá creo que hay poco diseño de vivienda colectiva de autor, por decirlo así, como que venga de arquitectos, o sea, suele ser más de constructores, pero esta idea de comunidad a través de la difusión me parece muy interesante. Muchas gracias. Pues sí, realmente Bogotá conozco un poco y sí tiene mucho potencial, creo, por explotar en el tema de la comunidad, de la vivienda. Como tú dices, quizás no haya muchas obras de autor, pero algunas sí que hay y algunas sí que se podría incluso llegar a pensar en, no te digo en museizar, pero sí que en algún punto del año generar esos recorridos, esa posibilidad de que la gente vea cómo se vive y en algunas de las barriadas también, incluso seguramente hay barriadas problematizadas, estigmatizadas o con segregación. Y la vivienda puede ser una manera de revalorizarlas y de decir, ostras, es que aquí tenemos cosas interesantes, venid a vernos sin ese miedo a ser atracados bueno, a tener algún tipo de conflicto.
Muy interesante tu aportación sobre llevarlo a Bogotá. Sí. No, y Sí, además, sí, ay, Jessica, sí. perdón. Digamos que cuando yo visité las Torres del Parque, pues que sí son muy conocidas, fue por un conocido que vivía ahí, o sea, por un amigo de un conocido que vivía ahí. Entonces sí se pueden encontrar los medios, pero sí es más difícil. Y sé que hacen actividades en el espacio público y eso también es muy motivante y creo que es como el único ejemplo arquitectónico que tendría. No, y me gustaría agregar esto, ¿no? Que yo creo que ese discurso que tú haces, Isabel, claramente no está direccionado simplemente a la vivienda de autor, ¿no? De Gaudí o de Ricardo Bofill. Es decir, hay muchas viviendas como forma de vivir como vernáculas, las vecindades, otras formas de que a lo mejor ni siquiera, ni siquiera el ayuntamiento, desde el punto de vista del patrimonio, sabe dónde están, por así decirlo, pero sí que representan cómo está este arraigo, ¿no? Tienen un arraigo al barrio, ¿no? Por lo tanto, no creo que solo es un tema de vivienda como de autor, sino más bien hay cosas, esas arquitecturas, ¿no? De vivienda colectiva que son anónimas, no sabemos ni siquiera quién las construyó y cuándo y por qué, pero al final, digamos, podrían ser como muy interesantes para entender incluso dinámicas urbanas, dinámicas sociales del barrio, ¿no? Exacto, exactamente. No necesitamos un edificio de autor, sino que necesitamos simplemente un edificio donde haya pasado algo o una memoria anterior. Quizás algún asentamiento, algún barrio en Bogotá, por ejemplo, se asienta sobre lo que antiguamente fue, pues no lo sé, una zona de cultivo muy interesante por algo. Siempre tenemos algo, o en el pasado, o en el presente, o en el futuro, podemos anclarnos para reconstruirnos. Y el otro punto quizás interesante también es que intentemos también hacer que la gente que no sabe de arquitectura, que no son arquitectos ni arquitectas, ni están en el negocio, se interese por la vivienda. Pero si no se lo explicamos, si no le explicamos por qué sería interesante que fueran a ver las torres del parque, qué aportaron, en qué momento se construyeron, la historia de la gente que las construyó, también van a seguir sin saberlo. Y también es parte de la difusión de nuestra propia ciudad. Estas placas que os enseñaba de Milán a mí es que me encantan porque son pequeñas píldoras de arquitectura para gente no arquitecta. No sé cómo decirlo, mi madre que no tiene nada que ver con la arquitectura y no se lo miraría nunca, si se encuentra una placa a veces se las lee, decir, ostras, ¿sabes que hay una placa allí que dice que nació no sé qué pintor? Es ir generando también esa cultura arquitectónica, especialmente quizás en ciudades tan grandes como Bogotá, donde a lo mejor no está tan difundida o no tiene tantas barriadas, es tan extensa, que de cada barrio seguro que podemos sacar alguna cuestión interesante, ya sea vernacular, histórica, festividades que se hacen, cuestiones de actividades que están en el ambiente. No sé, creo que no es simplemente la arquitectura de autor, exacto, como decía Graciano. Allí en Barcelona, me puedes corregir tú, Isabel, ¿no? Habían esos conjuntos de vivienda social, ¿no? Que se construyeron incluso en la periferia, en los años 40, 50, ¿no? Que muchos son como ya a unas cuadras como medio peligrosas, ¿no? Hablando de la mina o todas Exacto. las intervenciones que se hicieron en Belvilla, ¿no? Etcétera, que ahora ya se han englobado dentro de la ciudad, pero de una cierta forma han sufrido muchas decenas de años como fenómenos, por así decirlo, de exclusión, por así decirlo, de la ciudad. Pero al final, por lo que yo me acuerdo, incluso en unas caminatas de Jane Jacobs incluso hay fenómenos vecinales, ¿no? Que dentro, digamos, de la usaban como estas rutas, como tú comentabas, como reivindicación, ¿no? O sea, al final es como entrar de una cierta forma en la historia, entraron, digamos, desde un punto de vista negativo, porque al principio claramente, ¿no? Eran barrios como aislados de la ciudad, no tenían todos los servicios de la ciudad, eran como guetos, pero de una cierta forma ahora ya están englobados, ¿no? Y se basan, ¿no? En esta cuestión que tú comentabas del pasado, de una cierta forma, o sea, de dónde venimos, ¿no? Y hacia dónde queremos ir. Y claramente estos barrios tienen una historia también muy compleja, ¿no? De la expansión de la ciudad, porque se necesitaba vivienda, terreno a bajo costo, etcétera, y por lo tanto, entonces allí lo pusieron como de manifiesto. Y creo que
creo que es muy interesante, como tú comentabas, hacer estas rutas, ¿no? Incluso en estas rutas urbanas luego se te suman personas que comparten la ruta contigo algunas manzanas y luego se van, pero de una cierta forma es esta forma de educar la gente, ¿no? De una cierta forma, lo que tú ves cada día, a lo mejor si te ponemos la placa, entiendes realmente lo que es, ¿no? Empiezas como a tenerle como más cariño y entender realmente el contexto en el cual vives, ¿no? Creo que Exactamente. Esto ha pasado en ciudades suburbiales, como dices tú, en Belviche, por ejemplo, son grandes polígonos de vivienda construidos en los años 60 y 70, masivos. En aquellos momentos ni llegaba el metro, ni el suburbano, ni el autobús raramente. Hoy en día ya están en la ciudad. Entonces hay una reivindicación de decir, ostras, es que sí, nacimos en ese momento, pero aquí antes pues esto, había una ermita, todo nació de un barrio. A día de hoy ya hay una identidad propia de la gente que está allí, ya hay unos comercios propios de allí, ya hay una singularidad de lo que hay allí, de esta reivindicación del suburbio, como si dijéramos, que sobre todo está muy en boga en los últimos años. Y por otra parte tendríamos unas rutas en el centro de Barcelona, en el barrio del Raval, que es un barrio estigmatizado por la prostitución, por la venta de droga, por ser un lugar muy multicultural, pero que tiene un índice de pobreza muy alto, está entre los que tienen menos ingresos de toda la ciudad. Pero eso está en el mero centro de la ciudad, en el mero centro. Es más, se hizo una ruta y muchos vecinos descubrieron que uno de aquellos edificios que estaba como medio caído, con una puerta que siempre está cerrada, oscuro, viejo, aquello había sido un palacio en el siglo XVIII-XIX de uno de los mayores empresarios de lo que en aquel momento eran los fabricantes de la ciudad, el que tenía Ernest de Gónimo, el que tenía la fábrica más grande de tejidos, el más rico del barrio, vivía allí. El más rico de Barcelona, los más ricos, vivía allí, en aquel barrio, en aquel palacio. Luego lo dejó, pero muchos se sorprendían, decir, ostras, es que resulta que todo el barrio, toda la problemática, y hemos tenido palacios. Pues esto es como decir, buf, no siempre, no este estigma que tengo hoy, antes no estaba, en el futuro me lo podré quitar de encima, por ejemplo. Es muy, muy bueno en situaciones de conflicto, de cohesión, intentar buscarlo. Yo creo que es una de las maneras, es una de las vías que hay para hacerlo. Y como profesionales de la arquitectura podéis ayudar también desde ese punto de vista. digo, y el Raval, este ejemplo que ahora mencionaste, Isabel, yo creo que hay mucho arraigo de las personas que realmente viven en el Raval, digo, no de los turistas, sino de las personas que viven en el barrio. De hecho, hay la bronca, ¿no? Con los turistas, pero es interesante, siempre se me ha hecho interesante en esta pared que está allí donde está la Plaza del Macba, ¿no? Que es una pared como ciega, llanera, que está allí el verbo rabalejar, ¿no? O sea, incluso se conjugó un verbo, o sea, que quiere decir vivir el Raval, ¿no? Vivir el Raval tiene que ver con todas estas cuestiones de raíces, ¿no? De identidad, de arquitectura, de espacios, ¿no? Que se han generado. Y no sé si alguien más quiere aportar, Daniel o Carlos o Eddie, ¿no? Daniel. Bueno, yo me gustaría agradecerte mucho por la conferencia, estuvo muy interesante. Yo, de hecho, no soy arquitecto, soy estudiante de psicología y pues estoy acá para entender unas cosas de arquitectura, de cosas que yo ya traigo en la mente, cómo se traducen en la arquitectura, me ha servido mucho. Y bueno, en Guadalajara, no sé si alguna vez has visitado acá Guadalajara en México, tenemos un problema muy grande porque tenemos mucha falta de vivienda colectiva y la mayoría de la vivienda colectiva que se ha hecho en los últimos años tiene la desventaja, diría yo, de ser de lujo. Entonces, esta vivienda se cierra mucho al resto de la ciudad y yo una vez, como son edificios muy nuevos que se hicieron cuando yo era niño o adolescente, eh, quise ir a visitarlos y cuando fui me encontré con calles y calles de bardas de 2 metros y edificios dentro de estas bardas que pues no hacían nada de ciudad. Digo, me imagino que las personas que viven ahí es lo que buscaban y tampoco es como que
bueno, no sé, a lo mejor todos los barrios necesitarían este tipo de activaciones, pero sí, acá vamos como hacia la dirección contraria, como de cerrar, cerrar, cerrar. Sí, 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 los barrios cerrados son una realidad de las ciudades. No construyen ciudad, se encierran en ellos mismos, no ayudan a la colectividad, es decir, montan una colectividad paralela. Bueno, es una manera de verlo. Se entendería que una ciudad sana, una ciudad donde el ejercicio de la ciudadanía lo puede hacer todo el mundo, es también una ciudad segura que no necesitaría de ese barrio cerrado, que al final lo que busca es una seguridad cápsula, una ciudad burbuja en la cual todo está bien, todo está a mi gusto. Si bien en todas las ciudades es evidente, hay barrios con mayor y menor poder adquisitivo, y en los de mayor poder adquisitivo normalmente sí que hay más fincas cerradas, grandes casas con vallas, etcétera. En Barcelona, por ejemplo, no sé si lo conocéis, hay muchísima extensión, incluso en barrios más acomodados, de vivienda colectiva abierta a ciudad. No es barrio cerrado, están en la calle igualmente. Si conseguimos unas calles activas en la línea de Jane Jacobs, con ojos a la calle, con actividades, la ciudad en sí será más segura y no necesitaremos esa realidad burbuja que están buscando realmente. Es una pena que no quieran construir ciudad. Me parece muy interesante tu aportación desde el mundo de la psicología. Como has visto, hay varios conceptos que te debían ser como muy cercanos, el tema de la identidad, la construcción de la persona. Y bueno, a mí me parece muy interesante que también en estudios, por ejemplo, de arquitectura, con lo cual, si vuestros perfiles son así amalgamados, creo que es lo mejor porque podéis aportar muchísimas más cosas y enriqueceros desde muchos puntos de vista. Y es la construcción de la ciudad al final está en manos de muchas personas. Esta llamada a la interdisciplinariedad, a la transdisciplinariedad, me alegra verla también en la composición del grupo. Entonces, esto está genial porque solo entre muchos conseguiremos construir una ciudad más rica y más plural. Muchas voces, muchas edades, hombres, mujeres y diferentes profesiones. Dejar la ciudad solo en manos de los urbanistas y arquitectos puede ser un poco comprometido. Al menos es mi visión desde el mundo más social. Sí, además, enriquece muchísimo. Y me gustaría justo comentar otra cosa que otro de los problemas de Guadalajara en el centro de la ciudad, más o menos como en los años 60, 70, hubieron muchos arquitectos e ingenieros que destruyeron la ciudad como para, bueno, el centro de la ciudad, muchas zonas como para un movimiento hacia el progreso y hacia lo moderno. Entonces hubo un descuido y un abandono y ahora los edificios coloniales que quedan tienen muchas restricciones para su modificación y se están muriendo. Esta activación, por culpa de que hay este miedo como que ya todo lo colonial quede destruido, comprometido, está siendo perjudicial y el aporte que nos dabas de la activación de estos lugares que pues no se vean como en 1930 porque pues ya no funciona, es muy caro, ya nadie quiere vivir ahí de esa manera, pues estaría muy interesante. El único problema acá es que es muy político y esa política está en manos de gente que no tiene estas visiones, pero pues muy interesante desde este punto de vista. Sí, las viviendas sin habitantes son siempre un problema que hay que abordar. Muchas veces hay que estudiarlo caso por caso y es un poco de cirugía ver cómo se podría solventar. Pero bueno, pues también estáis aquí vosotros, futuros profesionales, para intentar poner solución en los próximos años a todos los retos que hay en Guadalajara y en el resto de ciudades. Ya que... Isabel, aquí tenemos un comentario de Facebook de María Inés Camarena que me gustaría preguntar a Isabel, ¿qué otros elementos podrían fungir como habilitadores de estos procesos de que tú hablas, ¿no?
Por ejemplo, impulsar movilidad activa, inteligencia colectiva, orientada al diseño cívico, la co-creación de espacios comunitarios. Y te da las gracias. Pues gracias a ella por el comentario y por la pregunta. Realmente sus aportaciones van mucho en la línea. La co-creación de espacios públicos o de espacios colectivos podría ser un gran elemento. Primero para hacer esa ciudadanía activa, realmente activa, y darle ya como un encargo, es decir, ostras, pongámonos manos a la obra, es realmente una buena aportación. Otros elementos, cada caso puede requerir de unos elementos más comprometidos o que representen más injerencia en la comunidad o una visión más externa. Bueno, sí, o sea, la participación, la co-creación, esto está bastante genial. Las primeras ocupaciones de un edificio también son un gran momento como para decir, ostras, a lo mejor crear un pequeño espacio para la comunidad de vecinos. Tenemos un edificio, todo está ya sabemos, aquí va la tienda que estará en el bajo, está todo dividido, los trasteros, las viviendas, pero quizás a lo mejor dotar a la comunidad de un espacio para que se pueda autoorganizar, para que pueda reunirse, para que pueda co-crear, puede ser también una manera de hacerlos más activos, porque le estamos dando el lugar, le estamos dando una oportunidad. Muchas veces también en estos edificios las reuniones de los vecinos acaban siendo en los lugares más inverosímiles o en casa de alguien. Entonces también pensarlo desde el proyecto puede ser interesante, ya en la fase anterior del proyecto. Y evidentemente, el proyecto es clave también, si podemos. Otra cosa es cuando actuamos sobre edificios de casco antiguo como estos de Guadalajara, pero cuando actuamos desde proyecto, un proyecto que tenga valores urbanos nos va a ayudar muchísimo, que tenga permeabilidad, que ofrezca diversidad, que tenga lugares de interrelación, que sea participativo en el mismo. Esto también va a ser clave y puede ser otro factor habilitador, como nos decía la participante desde Facebook. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Está bien? Ok, bueno. Isabel, ha sido un gran placer tenerte aquí, ha sido muy bonito poderte escuchar. Gran charla con grande claridad, creo yo, de expresión y de comunicación. Gracias. Esperamos tenerte para la entrega final, que es el 5 de diciembre, es un sábado. Muy bien. Estás invitada a esta grande reunión que habrá el 5 de diciembre. Y nada, muchísimas gracias para tu aportación y espero que esto para todos los participantes sea una ayuda, digamos, o unas sugerencias, ¿no? Unos elementos que puedan aportar, digamos, a esta visión urbana y arquitectónica que tenéis y vais desarrollando, ¿no? Creo que ha sido muy interesante tenerte justo en este momento de desarrollo del diplomado. Pues muchísimas gracias a vosotros por la atención, por las preguntas, los comentarios, por compartir estos minutos también aquí de charla, y a ti, Graciano, por la invitación y la oportunidad de estar aquí en el diplomado, que es también un gran placer para mí poder hablar con vosotros desde Barcelona. Cuidaos mucho todos y que tengáis un buen final. Nos vemos en esta entrega del 5 de diciembre. Mucha suerte con todos vuestros proyectos y un saludo desde Barcelona.